Bien, sigamos. Pasen al libro de Isaías. Es un libro largo de 66 capítulos y el tema de ese libro es la salvación de Israel a pesar del juicio. Escrito más o menos entre el año 740, 680 a.C. Por lo menos en esa época vivió Isaías. Y la aplicación de ese libro, son los juicios de Dios y la esperanza. Hay juicio y hay esperanza. Hay confianza en Dios a pesar de los malos momentos. Aunque las personas estén pasando por malos momentos, hay esperanza. Dividí el libro en dos puntos principales. Bosquejé el libro en dos puntos principales. Punto número 1, los juicios de Jehová al mundo. Capítulo 1, verso 1 hasta el 39, 8. Letra A. El juicio judío precede al Mesías. Capítulo 1, verso 1 hasta el 12, 6. Quiero que aprenda lo siguiente de este párrafo. Dios va a juzgar a los gentiles por abusar del juicio que hicieron contra los judíos. Dios sí los mandó que castigaran, que disciplinaran a los judíos. Dios dio esa orden a los gentiles, pero los gentiles abusaron la disciplina y el juicio, y en lugar de solamente castigarlo, buscaron exterminarlo, erradicarlo de la tierra, y abusaron la disciplina. Y Dios se enojó contra los gentiles por eso, porque ellos abusaron, querían exterminarlo. Note la lección moral. Cuando alguien abusa el juicio y las disciplinas, entonces Dios termina juzgando al abusador. Eso es lo importante de entender de estos párrafos. Letra B. El juicio a las naciones gentiles. Capítulo 13, verso 1 hasta el 23, 18. Aprenda de ese párrafo lo siguiente. El juicio contra los malos es inevitable. No hay manera de evitar que Dios castigue a los malos. Tarde o temprano lo hará, pero lo hará a su tiempo. Fíjese que Dios no va a permitir que ningún impío se camufle en el rapto de la iglesia. La iglesia saldrá depurada de aquí. Los impíos no van a pasar el examen. Ellos se quedan acá. No importa si están en la iglesia y son religiosos, pero los que no son convertidos verdaderamente serán juzgados por Dios en el momento del rapto para que no pasen camuflados como si fueran creyentes. De igual manera, los que estén en la segunda venida de Cristo acá en la tierra, sean judíos, sean gentiles, tampoco pasarán al milenio. Dios los juzgará antes que llegue el milenio, es decir, morirán. Letra C. El juicio no evitará la salvación de los judíos. Capítulo 24, verso 1 al 27, 13. La esperanza para los judíos es a pesar del juicio divino sobre la nación y sobre Israel también. Esta es la lección moral para nosotros, que en cada dispensación Dios va a salvar un remanente de creyentes. En cada generación Dios escoge las personas que han de ser salvas. Esa es una labor que Dios hace en cada generación y así lo está haciendo en nuestro tiempo. Letra D. El juicio es para los impíos de Israel. Capítulo 28, verso 1 hasta el 31, 9. Note que hay un orden en el juicio. Dios va a juzgar primero a los judíos
y después va a juzgar a los gentiles. Hay un orden a quien Dios le delega mayor responsabilidad. Dios le juzga primero y luego juzga a los demás. Así que el juicio comienza por casa. Me gustaría compartir un esquema sencillo con ustedes para que aprenda el orden lógico. Si nota lo que ocurre en el mundo, el escudo del cristianismo en el mundo son los judíos. Cuando lleguen al libro de Apocalipsis van a notar que Satanás capta bien el orden de autoridad y de protección que hay en el mundo en cuanto a la religión. Así que nuestro primer escudo después de Dios es la nación de Israel. Y una vez se logre exterminar este escudo, seguirá la Iglesia Católica en los países donde tenga influencia. Este escudo será vencido. Y una vez que llegue el juicio a los católicos, seguimos nosotros como Iglesia Protestante. En ese orden notamos los escudos. Por eso cuando hay algún ataque a los judíos, podemos concluir y notar que el escudo nuestro, el escudo usado por Dios acá en la tierra, se está debilitando. Y cuando atacan iglesias católicas en algún país, también notamos que nuestro escudo como protestante, como evangélico, está siendo mermado o debilitado y hay peligro para nosotros. Así que eso aprendemos de ese párrafo. Letra E. El juicio será seguido por un rey justo. Capítulo 32, verso 1 hasta el 35, 10. Esta es la lección objetiva. Habrá una depuración social en la nación de Israel. Solamente ingresarán los creyentes al reino milenial. Para nosotros aprendemos lo siguiente, que de vez en cuando Dios ha usado la persecución contra la iglesia, contra los creyentes, para depurar un poco los grupos y las congregaciones y las iglesias o grupos religiosos. De vez en cuando Dios permite la persecución porque cuando hay persecución, los falsos escapan, no quieren estar o correr un peligro que no es necesario absolutamente para ellos. Letra F. El juicio de los asirios libera a Jerusalén. Capítulo 36, verso 1 hasta el 39, verso 8. Dios determina hasta qué punto permite la opresión contra los creyentes. Dios determina en qué grado de intensidad permite el castigo y la disciplina de un creyente. Esas son las lecciones objetivas de ese párrafo. Y pasen al punto número 2, la salvación de Jehová a Israel. Capítulo 40, verso 1 hasta el 66, 24. Letra A. La grandeza de Jehová. Capítulo 40, verso 1 al 48, 22. Lección objetiva para aprender. El Salvador es Jehová. La fuente primaria de toda salvación siempre es Dios. Los demás son los instrumentos que Dios usa para salvarnos. Por ejemplo, cuando usa creyentes son agentes secundarios, pero no los agentes primarios. Recuerde que Dios es el que causa la existencia física de una persona y la existencia espiritual de una persona, y de igual manera Él causa la salvación no solamente física, sino espiritual. Él es la fuente primaria de nuestra salvación. Letra B. La salvación de Jehová, capítulo 49, verso 1 hasta el 57, 21. La fuente absoluta de la salvación es Jehová, y piense de la salvación en tres aspectos: la salvación física, la salvación espiritual, la salvación circunstancial y la salvación de situaciones. 3 o 4 clases de salvación que menciona la Biblia. Usted puede notar que detrás de esas salvaciones está siempre Dios.
Letra C. La programación de Jehová. Capítulo 58, verso 1 hasta el 66, 24. Dios determina el cumplimiento exacto de cada profecía. Dios determina cuándo engendra a un creyente para que sea salvo. No es resultado de la oración, tampoco es resultado del evangelismo. Esos son herramientas e instrumentos que Dios utiliza, mas no son la fuente primaria. Dios realmente programa el punto exacto cuando hemos de ser salvos.